Estimados hermanos, un cordial saludo para cada uno de ustedes y la gratitud a nuestro Dios por la oportunidad de poder llegar a vuestros hogares con esta reflexión de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículos 1 al 9. Pero antes vamos a dirigirnos al Señor en oración. Oremos. Señor y Dios nuestro, permítanos en esta hora poder acercarnos a su palabra, poder meditar en ella, encontrar la sabiduría que necesitamos para dirigir nuestras vidas. Señor, háblenos a cada uno de nosotros conforme a su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, los primeros 9 versículos, de la siguiente manera. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Filipos y quiero que pensáramos en esta oportunidad bajo el tema de regocijaos en el Señor siempre. Una tarea quizá difícil, pero si nos guiamos de la palabra de Dios, creo que será fácil hacerlo. Y el propósito del apóstol Pablo en estos versículos es motivar a los hermanos de Filipos a mantener un estado de regocijo, alegría y bienestar en su vida diaria, para lo cual les va a pedir que hagan 3 cosas importantes. La primera de ellas, mantenerse firmes en el Señor. La segunda de ellas, mantener la armonía en la comunidad de creyentes. Y el tercer punto, mantener la paz en el interior de cada uno. Y en estos 9 versículos que hemos leído voy a desarrollar estos 3 puntos con los cuales el apóstol Pablo quiere darnos las indicaciones de cómo hacer para que podamos realmente tener una vida de regocijo en el Señor. Entonces pasemos al primer punto, que está en el versículo 1 y dice mantenerse firmes en el Señor. Y la forma como Pablo inicia este capítulo es con estas palabras. Dice, hermanos míos amados y deseados.
Y con estas palabras llenas de ternura y amor, el apóstol Pablo se dirige a los hermanos de Filipos mostrando un afecto especial y un amor muy profundo que se diferencia de las otras iglesias que él ha levantado o ha fundado. El propósito es animarles a seguir firmes en el Señor, entendiendo que ellos son para él un grupo muy importante, no solo como amigos, sino como testigos del trabajo que él ha realizado allí. Los llama con gozo, los llama gozo y corona, lo cual muestra esa estima, esa relación tan cercana y fraterna que tenía hacia ellos. Ahora, la expresión gozo y corona mía describe la experiencia particular con estos hermanos que le producen al apóstol Pablo un impacto muy significativo y positivo. Al recordar ciertas experiencias, le producen gozo, le producen alegría. Y esto realmente es gratificante en la vida de Pablo y en la vida de cada pastor hoy en día en la iglesia, porque hace de la obra de Dios algo agradable. Aun cuando hayan pasado por momentos difíciles, estas expresiones le hacen ver que su trabajo no ha sido en vano y ve coronada su tarea. Al dar una mirada hacia atrás, él recuerda todo lo que se ha hecho y se ve al final de la obra diciendo he logrado el objetivo. Por otro lado, esta súplica de Pablo de permanecer fieles en el Señor está relacionada con el capítulo anterior, donde en los versículos 20 y 21 está explicando cuál es la ciudadanía del creyente y qué es lo que esperamos en el futuro. Y para lograr ese objetivo debemos permanecer fieles al Señor. Ahora Pablo dice que no somos ciudadanos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos y estamos esperando la venida del Señor. Y para lograr eso, dice, tenemos que permanecer fieles en el Señor. Y por eso añade en este mismo versículo, en la parte final, dice, estad así firmes en el Señor, amados. Es una recomendación final en este versículo del apóstol Pablo, por el cual les exhorta a mantenerse firmes en el Señor, con un testimonio de vida permanente. No solo cuando Pablo está con ellos, sino aún cuando él está ausente. La idea de esta firmeza es una idea continua, permanente, no es intermitente. Permanente aún cuando haya adversidades. Y esto también lo podemos refrendar o confirmar con lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, que son palabras del Señor, y dice de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Eso significa permanecer fiel en el Señor, aún con las dificultades, aún con los problemas que se puedan presentar. Pero cuando uno está firme en el Señor, nada podrá derribarlo. Y esa es la invocación del apóstol Pablo en este primer punto: mantenernos firmes, venga lo que venga, con la esperanza de que estamos haciendo lo que el Señor quiere.
El segundo punto, los versículos 2 al 4, el apóstol Pablo dice que también uno de los requisitos para mantener el gozo o regocijarse en el Señor es tratar de mantener la armonía entre los hermanos. No es raro encontrar conflictos en las iglesias. Por el contrario, son frecuentes los problemas. También en la iglesia primitiva lo había. Y es la preocupación de Pablo de poder mantener la armonía. Por eso usa esta expresión ruego, que en el griego es parakaleo, que transmite un sentimiento de súplica, tanto para Evodía como para Síntique. Dos mujeres de las cuales no sabemos mucho, solo que combatieron juntamente con Pablo en la obra de evangelización, como lo menciona el versículo 3. Probablemente fueron fundadoras de la iglesia, ya que por las referencias de Hechos sabemos que el primer contacto que Pablo tuvo en Filipos fue con un grupo de mujeres que oraban junto al río. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículos 13 al 15, donde dice de la siguiente manera: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiro, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogaron diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Es probable que también en ese grupo hayan estado Evodía y Síntique, pero no tenemos la seguridad. Pero lo que sí sabemos es que eran cristianas y que habían trabajado duramente junto a Pablo y a los demás hermanos de la iglesia. Dice en el versículo 3, estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Eso es lo único que escuchamos de ellas. Pero lo que sí menciona estos versículos es que había un problema entre Evodía y Síntique. Pero tampoco sabemos cuál fue el problema verdaderamente. Solo sabemos que no había un mismo sentir en el Señor. Pablo prudentemente no toma partido por ninguna de ellas, pero a ambas le suplica que traten de ponerse de acuerdo en su forma de entender las cosas. Le pide que los hagan en el Señor, dejando de lado sus intereses personales. Ahora, eran dos mujeres líderes, pues han trabajado de cerca con Pablo y Clemente, y su desavenencia no perjudica solo a ellas, sino que era un mal testimonio para todo el grupo y también para los de afuera. Lenski, un comentarista, afirma que no cabe duda de que la discrepancia que tenían no era en cuanto a la fe, sino en cómo hacer la obra. Y concordamos con él por el hecho de que Pablo no interviene directamente en la solución del problema entre Evodía y Síntique. Si hubiese sido doctrinal, estamos seguros que Pablo habría tratado personalmente y con su autoridad de apóstol les hubiera enseñado la doctrina. Pero no era un tema doctrinal,
probablemente un tema de, como decíamos adelante, un tema de discrepancia en cuanto a la forma como hacer la obra. Quizás celos, quizá una avanzaba más, la otra era más carismática o algo así. Y eso era lo que motivaba la rivalidad que se estaba formando entre estas dos importantes mujeres del grupo. Evidentemente un problema como este no es fácil de resolver y observamos problemas similares en la iglesia que son difíciles y la razón es porque hay que tratar con dos personas con pensamientos contrapuestos y no es cuestión de que una ceda a la otra o que una pierda y la otra gane. La idea es buscar un consenso para que en armonía puedan tomar esa decisión. Y por eso Pablo les pide a ambas que arreglen esta diferencia sintiendo lo mismo en el Señor. Y creo que la clave es esta. Si el Señor está al frente de sus pensamientos, está al frente de tus pensamientos, verás que es fácil caminar en la misma dirección. Porque no te motiva tus deseos, tus intereses, sino las cosas del Señor. El Señor es entonces el centro unificador de los pensamientos. Y por eso Pablo les dice, pónganse de acuerdo, caminen juntas en el Señor, de acuerdo a la voluntad del Señor. El Señor es quien guía nuestras mentes y nuestros corazones. Y obviamente será mucho más fácil tolerar nuestras diferencias y podremos unirnos en la obra que es del Señor. El conflicto puede apagar el amor y la paz en el grupo. Por eso Pablo dice, terminando el versículo 3, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y ese es el propósito que el apóstol Pablo, al finalizar este bloque en el versículo 4, está manifestando. Esa es la preocupación, ese es el propósito y ese es el objetivo que Pablo tiene para este grupo que están con esa dificultad, con esa discrepancia entre dos personas que asumen un liderazgo. Y Pablo quiere evitar que esa discusión pueda desbordar del grupo de la iglesia y pueda salir hacia afuera. Y por eso dice que es importante manejar este asunto desde esa perspectiva, de estar siempre con la mirada en el Señor. En otras palabras, siguiendo las pisadas y las huellas del Maestro. No lo que yo quiero, no lo que yo pienso, sino lo que el Señor ha determinado a través de su palabra. Y para ello, obviamente, tenemos que estar permanentemente revisando la palabra del Señor. Y en tercer lugar, dice mantener la paz en el interior de cada uno. No es fácil, es difícil. Y una de las cosas que quizá en nuestra sociedad es más común. Y aquí empieza con esta frase, no os afanéis. Miren ustedes en el versículo 6 empieza diciendo así, por nada estéis afanosos. Una de las peores enfermedades de nuestra sociedad hoy en día es el estrés, que es producto de los afanes del ser humano por lo que será mañana. La preocupación de todo ser humano está ahí. ¿Y qué haré mañana? ¿Qué sucederá mañana? ¿Podré pagar mañana? ¿Podré hacer esto? ¿Podré hacer lo otro? Estas preocupaciones nos producen desestabilidad emocional, producen trastornos en la salud, impiden
que podamos pensar con claridad lo que debemos hacer, etcétera, etcétera. Y como dije, es una enfermedad de nuestra época. Ahora, esto es muy común, es muy frecuente. Hay una alta tasa de suicidios, hay una alta tasa de enfermedades psicológicas por causa del estrés. Entonces, el apóstol Pablo por eso está diciendo, si nosotros queremos tener un regocijo en el Señor, debemos dejar de afanarnos. Por eso dice, por nada estéis afanosos. El Evangelio de Mateo también nos dice que no debemos afanarnos, sino acudir a Dios. Miren ustedes en Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Y miren ustedes ahí, la idea que Pablo está diciéndonos está siendo reforzada por el Evangelio. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. El error que nosotros como seres humanos o que muchos seres humanos cometen es que primero buscan la añadidura y no a Dios. Y aquí dice primero, busca a Dios y lo demás viene por añadidura. Pablo da la receta aquí para poder hacer frente a este problema de la preocupación, a este problema del afán. Y lo hace en una forma tan simple. Miren ustedes en el versículo 6. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Él nos va a decir tres cosas que debemos hacer dos cosas que debemos hacer para enfrentar esto. Y la primera, miren ustedes en el versículo 6, dice, presentad tus problemas a Dios. En vez de afanarte, en vez de preocuparte, en vez de buscar soluciones a los problemas, dice, presenta tus problemas a Dios. Hazle conocer a Dios lo que te está pasando. Y con esto no queremos decir que Dios no sabe lo que nos pasa. Claro, Dios lo sabe, pero Él quiere escuchar. Y por eso en el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y aquí viene la forma como hacerlo. No solamente dice, dile al Señor, sino te está dando la forma como hacerlo. Y dice aquí, sean conocidas delante de Dios tus peticiones en toda oración y ruego y con acción de gracias. El afán nos impide pensar claramente y nos hace tomar distancia o distanciarnos de Dios y nos hace tomar decisiones incorrectas. El afán hace alejarnos de la voluntad de Dios. Y eso nos dice Mateo también. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mateo aquí parece que nos estuviera diciendo, miren, recapaciten que lo que están haciendo es totalmente incorrecto e inaceptable. El hecho de que te afanes por tratar de solucionar los problemas no va a solucionarlos. Al contrario, te va a producir problemas y dificultades. Y te hace hasta pensar mal.
Por eso dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se esfuerce, añadir a su estatura un codo? Parece una locura, ¿verdad? Yo tengo una estatura eh, X, pero digo, no, yo quiero aumentarme, así que me voy a aumentar 10 centímetros. ¿Lo podré hacer? Obviamente no. Si eres una persona ya adulta no vas a poder hacerlo. Si estás en la etapa de crecimiento, puede ser a través de ejercicios, sí puedes aumentar un poco esa posibilidad de crecer. Pero ¿acaso no es una locura querer ser más alto de lo que ya eres? ¿Verdad que es una locura? Pero así pensamos y así piensa mucha gente. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Hay gente que se esfuerza y gasta miles para cambiar su apariencia física. Los altos quieren ser más pequeños. Los pequeños quieren ser altos. Los gordos quieren ser flacos, etcétera, etcétera. Los blancos quieren ser negros, los negros blancos, y así. Y siempre la tendencia del ser humano es esa. Nunca está de acuerdo con su forma, con su apariencia. Y siempre están tratando de buscar ser diferentes. Y no les importa gastar. Y ahí se centra y se enfoca su preocupación. Y obviamente, si vamos con una petición como esta, Señor, mire, yo quiero ser de esta forma, quiero ser de la otra forma, el Señor no va a responder, porque no es una petición correcta, no es una petición justa, no es una petición agradable delante del Señor, porque estamos diciendo, Señor, ¿sabes qué? No me gusta cómo me has hecho, quiero cambiarme, quiero ser diferente y yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces empieza la arrogancia y eso observamos y vemos gente conocida o reconocida públicamente que hacen estas formas o tratan de hacer estas cosas. Y es muy común ahora, tan común que ya incluso parece normal que haya ese tipo de pensamientos y ese tipo de actitudes e incluso médicos que se prestan para hacer esas cosas. Entonces siempre la gente está anhelando más de lo que puede tener, de lo que puede ser. Siempre está anhelando ser igual a otra persona porque tiene incidencia en la sociedad, etcétera, etcétera. Pero todas estas cosas simplemente nos están alejando de la comunión con el Señor, nos están metiendo en nosotros mismos de tal manera que dejamos de ver el objetivo por el cual el Señor nos ha creado. Y ese es uno de los grandes problemas. Y obviamente esto no lo vamos a poder solucionar si es que no nos ponemos en las manos del Señor y pensamos como el Señor quiere que pensemos. Y esa es la preocupación. Por eso Pablo dice, dejen todo eso, dejen todas esas preocupaciones y acudan al Señor, busquen al Señor. Y si hay cosas que realmente les afanan, bueno, pónganlo en el Señor. Y si son correctas, obviamente el Señor te va a dar. Pero si tú dices, Señor, yo quiero que me den un carro del año, una casa de lujo, un yate, etcétera, porque quiero presumir delante de mis amigos, de mis vecinos, de mis compañeros, Dios no te lo va a dar. Santiago dice muy claramente, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos cosas que no tienen sentido, cosas que no necesitamos. Y el Señor no nos va a dar, obviamente, eso. Y ojo, a Dios le agrada que le cuentes tus problemas, cualesquiera que sean, pero tienes que ser con oración y ruego y acción de gracias. En el versículo 6 del capítulo 4 está enfocando eso y está enfatizando el apóstol Pablo esa característica. Cuando pidas, cuando pongas tus necesidades delante de Dios, tiene que ser con acción de gracias, con ruego,
con oraciones. Lo cual nos indica que también la oración tiene que ser adecuada. No es un orar por orar, sino con ruego. O sea, con una súplica y una dependencia de Dios. Cuando uno ruega, se está poniendo a los pies del Señor. Señor, hazlo si es tu voluntad. Se está dejando en las manos del Señor. Ahora dice, con acción de gracias. Es decir, siendo gratos a Dios, expresando gratitud a nuestro Señor. No con exigencias, como algunos piensan. Escuché en una oportunidad a un pastor decir, bueno, y pastor entre comillas, decir que cuando ores debes exigir a Dios, diciendo, como tú me creaste, tienes que darme. Es decir, es tu obligación darme. Con ese tipo de petición arrogante y demandante, tengamos por seguro que Dios no nos va a escuchar. Pedro, en su primera carta, nos dice cómo debemos pedir. Y tiene similitud con lo que ya estamos viendo aquí de Pablo. Miren ustedes, Pedro dice lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y miren ustedes que Pedro aquí empieza con esta expresión, humillaos. Primero, humíllate delante del Señor. Dice, humillaos bajo el poder, la poderosa mano de Dios, para que Él obre en ustedes, para que Él tenga cuidado de vosotros, porque Él quiere hacer eso. Y dice, echa tus preocupaciones sobre Él, porque Él los va a llevar por ti. Pero primero tienes que humillarte. Tienes que dejar tu egoísmo, tu arrogancia, tu prepotencia y humillarte delante del Señor y decirle, Señor, esto quisiera. Si es su voluntad, démelo, por favor. Así de sencillo es afrontar estos problemas. Pero entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? La razón es porque nosotros nos creemos capaces de solucionar nuestros problemas. Creemos que nuestro futuro depende de lo que hagamos o no. Y por eso estamos siempre programando, planificando, preocupándonos, presupuestando, etcétera, etcétera. Y solo recurrimos a Dios cuando las cosas nos van mal. Y con eso no estoy diciendo que tenemos que dejar de esforzarnos y esperemos que todo aparezca como arte, por arte de magia. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que depender del Señor y dejarnos en las manos del Señor, porque el Señor eso quiere. Cuando habla con Josué, le dice, mira, esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo, pero esfuérzate y sé valiente. Es decir, lo que el Señor nos está diciendo, miren, yo estoy listo a apoyarles. Ustedes confíen en mí y yo les voy a dar. Pero esfuércense también en hacer lo que les corresponde. Entonces, si nosotros actuamos de esa manera, si nuestros pensamientos se enfocan de esa manera y no solo en las cosas triviales, en las cosas pasajeras, entonces vamos a tener esos resultados, porque estamos dependiendo de Dios. Y los afanes que están a nuestro alrededor lo estamos poniendo en las manos del Señor, y Él va a llevar esas cargas. Y dice que Él nos va a dar la paz. Él nos va a dar esa tranquilidad que nosotros necesitamos. Y esa paz que solamente Él puede dar. Y miren, en el versículo 7 está remarcando esa idea. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Queremos paz? ¿Queremos tranquilidad? Bueno, dejemos de preocuparnos por cosas que muchas veces no tienen sentido y dejemos en las manos del Señor y esperemos que el Señor nos responda. Y Él dice que va a poner la paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y Él va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pero ¿qué significa eso? Que primero tenemos que dejarnos en las manos del Señor. También Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y escuchen lo que viene a continuación. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. El Señor sí nos da esa paz. Y esa paz que es diferente a la del mundo. Una paz genuina, una paz verdadera. Y es interesante que Pablo inicia el versículo 7 con una conjunción, esta conjunción y, lo cual indica que lo que continúa es una consecuencia de lo anterior. Es decir, si presentamos nuestras peticiones a Dios en la forma que Pablo nos ordena, la consecuencia será que tendremos paz de Dios, la cual guarda nuestros corazones y sentimientos, de manera que no habrá aflicción y no nos turbaremos nuestros corazones. Y esa es la oración de Habacuc. Si nosotros pensamos en esta oración de Habacuc, realmente es tremenda. En el capítulo 3, versículos 17 y 18 de Habacuc. Es una oración bastante larga. Todo el capítulo 3 es una oración de Habacuc. Pero en estos versículos 17 y 18 es algo bien concreto. Y miren lo que dice. Una persona que está pasando una situación difícil, pero dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Qué tremendo! Resume ahí todo lo que Pablo nos está diciendo aquí en Filipenses. Mire lo que dice ahí. Aunque no haya nada, aunque todo desaparezca, aunque todo se pierda, aunque todo se acabe, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque mi paz y mi tranquilidad no depende de lo material, sino depende de Dios. ¿Quién me da lo que necesito? ¿Quién me conforta cuando estoy triste? ¿Quién me acompaña cuando estoy solo? Esa es la seguridad que tiene. Aunque todo esté mal, aunque la cosecha no haya, aunque el ganado se haya terminado, yo confío en el Salvador y yo me gozo en Él, porque en Él no me falta nada. Qué tremenda esa convicción. Y eso significa dejar de preocuparnos, dejar de que los problemas nos agobien, sino lo hemos puesto en las manos del Señor. Y eso es lo que Habacuc nos enseña, dejar todo en las manos del Señor y esperar en Él, confiar en Él. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que observamos de personas que han dejado todo en las manos del Señor. Tenemos la viuda, por ejemplo, cuando va al templo a dar su ofrenda, dice que fue a ofrendar todo lo que tenía. Y no pensó en que mañana voy a comer o no voy a comer, simplemente dijo, voy a dar mi ofrenda al Señor porque yo dependo del Señor. El Señor me dará mañana
lo que Él quiere. Ejemplos en los que vemos que realmente uno entiende lo que es poner todas las preocupaciones en el Señor para que Él lo lleve por nosotros. Y en segundo lugar, dice, enfócate en lo que Dios demanda de ti. En primer lugar, nos está diciendo que presentemos nuestras necesidades delante del Señor. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero en segundo lugar, dice, enfoquémonos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos como hijos de Dios. Y miren ustedes, en los versículos 8 y 9, dice, si nos preguntamos, ¿y qué es lo que Dios quiere de mí? Solamente miremos estos dos versículos y miren lo que Pablo nos está aconsejando y que tenemos que hacer para que nosotros podamos realmente enfocarnos en lo que Dios quiere. Y nos da aquí dos cosas fundamentales que tenemos que hacer. En primer lugar, dice que hay 6 virtudes que nosotros debemos asumir, que nosotros debemos hacer. Y en segundo lugar, dice hacer lo que hemos aprendido. Entonces, el primer paso para lograr enfocarnos en lo que Dios quiere es tener en cuenta estas 6 cosas que Pablo está diciendo y que lo encontramos ahí en el versículo 8, donde dice en la escritura, el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdad, hacerlo. Es decir, tenemos que enfocarnos en la verdad. Dice, todo lo que es verdadero. ¿Y cómo vamos a saber lo que es verdadero? Bueno, leyendo la escritura, meditando y analizando la palabra de Dios. Porque allí está lo que Dios quiere que hagamos. Y si nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, entonces vamos a saber esa verdad que Dios quiere que tengamos. Por eso en primer lugar Pablo dice, todo lo que es verdadero, esto hacer. Todo lo que es honesto, es decir, todo lo que es noble, todo lo que es digno y todo lo que es solemne. No hacer las cosas que son deshonestas y que el mundo está plagado ahora. La televisión, cualquier medio de comunicación, están llenos de cosas deshonestas. Nuestras autoridades están llenas de cosas deshonestas. Dice, todo lo que es honesto hacer y todo lo que es deshonesto no hacerlo. En tercer lugar, todo lo que es justo y todo lo que está en perfecta armonía con las normas de Dios. Si nosotros queremos hablar de justicia, tenemos que hablar de aquellas cosas que están en armonía con la palabra de Dios. Si no están en armonía con la palabra de Dios, no podemos decir que son justas. Y eso tenemos que mantenerlo en nuestra vida. En cuarto lugar, dice todo lo que es puro. Describe lo que Dios define en las Escrituras como los santos moralmente puros y sin mancha. Es decir, cualquier cosa que es pura y sin mancha, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y en Proverbios 15:26 dice, abominación son a Jehová los pensamientos del mal, mas las expresiones de los limpios son limpias. Y aquí está poniendo los dos puntos, los dos polos opuestos, lo bueno y lo malo. Lo malo es abominable delante del Señor. Y eso no tenemos que hacer. Dice que nosotros tenemos que buscar lo puro, lo que es agradable a Dios.
Es la palabra de Dios que puede producir pensamientos limpios que honren a Dios. Si eso estás poniendo en tu mente y en tu corazón, entonces estás por buen camino. En quinto lugar, dice todo lo amable. Es decir, todo lo que haces con agrado, con educación, con afecto hacia los demás. Eso es la amabilidad. No abusivamente, no malhumorado, de malas formas, sino dice educadamente, con afecto, con cariño, con preocupación. Eso es todo lo amable. Y en sexto lugar dice todo lo que es de buen nombre, lo que es de dar estima, de buena estima o de buena reputación hacia afuera, todo lo que es de buen nombre. Es decir, que no haya nada por lo que te señalen a ti, que no des motivo para eso. Esas son las virtudes que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros debemos tener. Repito, verdad, honestidad, justicia, pureza, amabilidad y buen nombre o testimonio. Y en segundo lugar, dice, debes hacer lo que has aprendido. Y es interesante aquí, en el versículo 9, observar que el apóstol Pablo está mencionando 4 cosas que debemos hacer y que él nos lo da como ejemplo. Y miren lo que dice, lo que aprendisteis de mí, esto hacer. Lo que recibisteis de mí, esto hacer. Lo que oísteis de mí, esto hacer. Lo que visteis de mí, esto hacer. En otras palabras, Pablo está diciendo, sigan el liderazgo que yo les he enseñado. Pero hay una razón detrás de esto de Pablo, porque Pablo está siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces lo que tendríamos que decir nosotros, en otras palabras, es seguir al líder siempre y cuando este líder haga la voluntad de Dios. Cuando Dios llama a Josué a la muerte de Moisés, le dice, tú vas a dirigir al pueblo. Y Josué convoca al pueblo y le dice, bueno, Moisés ha muerto, Dios me ha llamado, que yo conduzca al pueblo, entonces yo voy a conducirles. Y el pueblo le dice, muy bien, Josué, te vamos a seguir y vamos a hacer todo lo que tú dices. Pero hay una condición, que tú no te apartes de las cosas del Señor. Si tú sigues en el camino del Señor, nosotros te vamos a seguir. Y es más, ellos añaden, y si alguien no te obedece, que sea muerto. Pero no te apartes de las cosas de Dios. Qué interesante. Y Pablo está diciendo lo mismo. ¿Qué quiero que ustedes hagan? Dice Pablo. Lo que yo les enseñé, lo que recibieron de mí, lo que oyeron de mí y lo que vieron como testimonio mío. Hermanos, en conclusión, si queremos regocijarnos en el Señor siempre, si queremos tener esa vida de regocijo, de alegría, de paz y de tranquilidad, siempre en el Señor, solo tenemos que dar estos 3 pasos. Primero, mantenernos firmes en el Señor. Segundo, mantener la armonía en la comunidad de los creyentes, lo cual es difícil, pero se puede hacer. Y en tercer lugar, mantener la paz interior en cada uno de nosotros. Y por eso termina diciendo el versículo 9, la parte final,
y el Dios de paz estará con vosotros. Pero si damos estos 3 pasos fundamentales, Dios estará con nosotros. Amén. Oremos. Dios santo y eterno, le agradecemos por su palabra en esta hora, porque nos muestra cuál es el camino para disfrutar de una vida agradable en su presencia. Pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento y fuerza de voluntad para hacer todo lo que usted quiere y disfrutar de esas bendiciones que usted ha preparado, siempre y cuando nosotros obedezcamos lo que nos ordena. Señor, quite las preocupaciones de nosotros, que todo lo pongamos delante de usted y que descansemos en usted, pero al mismo tiempo que nos esforcemos a hacer lo que usted nos manda. Señor, gracias por su palabra, gracias por la exhortación de esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén.